Os voy a contar un poquito la génesis de esta predicación. Yo tenía preparado esta semana, siguiendo con la serie de sermones que estoy dando sobre la gracia y que ahora estoy centrado en Jesús, porque después pasaremos al resto de las cartas del Nuevo Testamento. Ahora durante un tiempo vamos a estar con los Evangelios, igual que hemos estado durante un tiempo con el Antiguo Testamento. Y tenía preparada la predicación. De hecho, la predicación era sobre el fariseo y el publicano. Si hay alguna parábola que nos enseña acerca de la gracia, es ella. Y ayer, como estos días he estado en casa, pues y Ana Belén estaba ya mal ayer y David estaba trabajando, pues Chari se llevó a Emma al centro, a dar un paseíto por el centro. Y además comieron en el McDonald's, que Emma estaba muy contenta por haber comido en el McDonald's. Y llegaron a las 4:30 o a las 5 de la tarde a casa. Yo estuve toda la mañana en casa solo, tuve mi tiempo de oración, oré por la iglesia como siempre hago, tuve mi devocional y empecé a repasar también la predicación de hoy en día, de hoy. Pero cuando estaba repasando la predicación de hoy, no sé por qué se me vino a la mente la predicación de hace 2 semanas. Si recordáis, la semana pasada no estuve porque estuve en Guillena y estuve predicando allí en la iglesia en Guillena. Es una iglesia pequeñita, pero muy hermosa, muy bonita. Chari y yo salimos de allí encantados de la iglesia, había 15 o 16 personas, un local pequeñito, pero hermosísimo, hermosísimo. Fue un tiempo muy bonito y muy espiritual, muy bendecido. Y ayer estaba pensando en la predicación de hace 2 semanas, cuando, si recordáis, entre las cosas que compartí, fue cuando Jesús tocó al leproso y Jesús tocó a la suegra de Pedro. No sé por qué se me vino ayer, mientras que estaba repasando la predicación, se me vino esas 2 imágenes. De tocar Jesús al leproso y a la suegra de Pedro. Y leí Lucas 4, versículo 40. Lucas 4, versículo 40, que en la versión de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pues viene también un poco después de la curación, de la sanidad de la suegra de Pedro. Y dice en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 40, dice: al ponerse el sol, después de la curación de la suegra de Pedro, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cuando leí ese texto, inmediatamente empecé a meditar en las manos de Jesús. Empecé a meditar en cómo Jesús tocaba a la gente, cómo Jesús tocó al leproso, como vimos hace 2 semanas, cómo tocó a la suegra de Pedro. Y ahora en el texto que hemos leído, dice que la gente, por la noche, al atardecer, cuando se ponía el sol, traían a Jesús a todo tipo de enfermos. Tanto en Mateo podemos ver que también, en Marcos podemos ver que también traían a endemoniados, y aquí también lo pone. También salían demonios de muchos dando voces en el versículo 41. Pero fijaros que dice que traían enfermos de diversas enfermedades. No sabemos las enfermedades, no lo dice, de diversas enfermedades. Había diversos tipos, diversas enfermedades, y la gente llevaba a los enfermos para Jesús. Me encanta esto. Yo no sé a ti, pero me encanta porque dice que la gente llevaba los enfermos a Jesús. Le traían a él las personas con enfermedad. Y Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Una de las cosas que a mí me encanta, de las muchas cosas que me encanta de Jesús desde que lo conozco, es que, digamos que, permíteme esta expresión, yo no soy economista ni soy experto en nada, en economía, al revés, pero permíteme esta expresión que no sé si es irreverente. Encuentro en la Escritura a un Jesús macro y encuentro en la Escritura a un Jesús micro. ¿A qué me refiero con macro y con micro? Me refiero que me encuentro a un Jesús que habla a las multitudes,
que está con las multitudes, que ama a las multitudes, que predica a las multitudes, y que para él las multitudes son muy importantes. Ahí está el Sermón del Monte, ahí está la multiplicación de los panes y los peces, de los 5.000, de los 4.000. A Jesús le seguían las multitudes, y Jesús predicaba a las multitudes, se reunía con las multitudes, le encantaba ver la gente y cómo la gente le seguía. Por eso digo que Jesús, encuentro en la Escritura a un Jesús macro, a un Jesús que le encanta a la gente, y había un gran número de personas que le seguían, pero a la misma vez encontramos a un Jesús micro, a un Jesús en el que le gustaba cada persona. No solamente había multitudes que le seguían, sino también él estaba interesado en las personas de forma individual, de manera individual. Le gustaban las multitudes y se dirigía a las multitudes, predicaba a las multitudes, pero también estaba con cada uno. Aquí le traen mucha gente, no sabemos exactamente la cantidad de enfermos que los traían, pero está hablando en plural. Había mucha gente que estaba, y Jesús se podía haber reunido con los enfermos, podía haber orado de manera general por los enfermos, cosa que hacemos nosotros diariamente. Podemos orar por los enfermos de manera general. Jesús podía haber juntado a todos los enfermos, decir, ponedlos en esta planicie o ponéis aquí a la puerta en la calle y voy a orar por vosotros, y hubiese ocurrido y Jesús lo hubiese sanado, porque él lo ha hecho en otras ocasiones. Pero en este momento, en vez de orar por todos de forma colectiva, Jesús fue yendo de enfermo en enfermo, y estaba cada uno de ellos de enfermo, y oraba por su sanidad. Es decir, se tomó la molestia de ir de uno en uno, las personas que hubiesen en aquel momento, de uno en uno, para tocarle y para orar y sanarles. Me encanta, porque hay tiempo para estar con la gente, hay tiempo para estar con las multitudes, hay tiempo para enseñar a las multitudes, y hay tiempo para estar con cada uno. Hay tiempo, como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar juntos, y hay tiempo donde tenemos que apartar un tiempo para estar con la persona adecuada. Jesús pasaba tiempo con las multitudes, y Jesús pasaba tiempo a solas con la gente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a Jesús le gustaba la gente. Le gustaba la gente, le encantaba la gente. Permíteme decirte que Jesús era, en un término que podamos entender todo, Jesús era encantador. Encantador, es una palabra que hoy en día no se lleva mucho, pero Jesús era una persona encantadora, en el sentido de que tenía un encanto, en el sentido de que le encantaba a la gente, que disfrutaba con la gente. No se puede estar con la gente si no se disfruta de la gente. No se puede estar con las personas si no disfruta de las personas. No se puede tener un ministerio si no disfruta con la gente, no tanto con el ministerio, sino con la gente con la que estás ministrando. A Jesús le encantaba a la gente, disfrutaba de la gente. Y aquí vemos que se dirigía con sus manos a cada uno de ellos y los sanaba, los tocaba. Pum, 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 tocaba y sanaba a las personas en particular. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia de Jesús. La gracia de Jesús toca a los enfermos. La gracia de Jesús va a las multitudes, y la gracia de Jesús también va personalmente a individuos, a personas, a niños, a mayores, para tocarles también y sanarles de la enfermedad. Pero fijaros que aquí dice el texto que todos los que tenían enfermos, las familiares, los amigos, de diversas enfermedades, los traían a Jesús. Déjame preguntarte a bocajarro en esta mañana, ¿tú qué tienes que llevar a Jesús? ¿Tú qué tienes que traer a Jesús? ¿Tú qué tienes que llevar en esta mañana a Jesús? ¿Qué enfermedad tienes que llevar a Jesús? ¿Qué personas tienes que llevar a Jesús? ¿Qué familiar tienes que llevar a Jesús? ¿Qué situación personal tienes que llevar a Jesús? ¿En qué condición te encuentras tú en esta mañana para acercarte a Jesús y llevar a Jesús a gente que están a tu alrededor? Tú tienes que responder, porque solamente tú puedes hacerlo.
¿Qué tienes que llevar? ¿A quién tienes que llevar? A veces, hermanos, nos quejamos de las cosas, nos quejamos de las personas, nos quejamos de las situaciones, nos quejamos de las cosas que nos pasan, pero no las llevamos a Jesús. No las llevamos a Jesús. Y tenemos que llevar las cosas a Jesús. Y sobre todo, tenemos que llevar a las personas a Jesús. Porque las cosas son cosas, pero las personas no. Las personas son sumamente importantes. Déjame decirte que Jesús murió por las personas, no murió por las cosas, no murió por tu casa, no murió por tu coche, no murió por tu televisor, no murió por el dinero que tienes en el banco. Jesús murió por ti y por los que tienen a tu alrededor. Jesús murió por la gente. ¿A qué persona tienes que llevar? A Jesús. ¿A tu vecina que te está dando la lata? ¿Al presidente de la comunidad que no te saluda? ¿A tu hijo que hace mucho tiempo que se apartó de los caminos de Dios? ¿A una persona que es muy antipática para ti? ¿A alguien que tú no tragas? ¿A tu marido que tú lo ves cada vez un poquito más alejado del Señor? ¿A quién tienes que llevar? A Jesús cada día y presentarlo ahí y decir: Señor, te pongo a menganito, a fulanito, te pongo a esta persona delante de ti para que tú lo toques, porque el toque de Jesús no solamente es un toque físico, el toque de Jesús también es un toque espiritual, también es un toque emocional, también es un toque que nos anima, que nos da vida para continuar hacia adelante. ¿A quién tienes que llevar en esta mañana a Jesús en oración? ¿A quién tienes que presentarse y decir: Señor, yo no puedo con esta persona, yo no puedo con esta situación, pero yo te lo presento a ti? Yo te lo presento a ti, porque yo no puedo, pero tú sí puedes curarlo, tú puedes sanarlo, tú puedes obrar en su corazón, tú puedes estar ahí con él. ¿A quién tienes que llevar en esta mañana? Aquí los familiares, los amigos, los conocidos llevaban a Jesús a los enfermos, y Jesús se tomó la inmensa, la bendición tremenda de acercarse a cada uno de ellos y tocarlo. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fijaros que en el texto que hemos visto antes llevaban a los enfermos a Jesús. No se nos dice qué tipo de enfermedad, no se nos dice cuánto, ni se nos dice la edad. Podía haber gente de 50 años enfermo, podía haber gente de 15 años enfermo, podía haber niños. No sabemos la gente que llevaron. Hubo a esas personas que llevaron a Jesús. Pero aquí sí se nos dice algo muy concreto. Aquí sí se nos dice, no fue algo general. Aquí nos dice que fueron presentados unos niños para que Jesús los echase de allí y dijera: niño, ido de aquí. No, perdón, eso dice. Para que pusiese las manos sobre ellos, sobre los niños. Llevaron los padres, familiares, abuelos, no lo sabemos, los llevaron a Jesús, y para un propósito concreto, para que Jesús pusiese las manos sobre ellos y orase por los niños. Estamos hablando de niños. En aquel momento, en aquella época, las mujeres eran un cero a la izquierda y los niños eran algo parecido. Apenas tenían derecho. En muchas situaciones se les trataba con la punta del pie. Y es interesante que a Jesús le llevaron los niños. La palabra griega, que aquí se traduce como niño, en griego realmente significa niños pequeños, infantes, bebés. Es decir, llevaban a niños pequeños a la presencia de Jesús para que Jesús tocase a los niños y orase por los niños. El martes que viene, creo que es pasado mañana, creo que es el Día del Padre. Me parece que es el Día del Padre, el día 19. Estoy confundido, es verdad, ¿no? El día 19, ¿no? Yo tengo el inmenso privilegio de, ahora no porque ya Esther está en Houston y todo se ha acabado ya, el chollo, pero durante los últimos años, cuando llegaba el Día del Padre, Esther y Ana Belén, ¿sabías lo que me regalaban? Torrijas, un regalo maravilloso. Torrijas, entre las dos venían a casa
y se llevaban en la mañana preparando las torrillas, y yo ya tenía torrillas para unos cuantos días. Bueno, yo y ellas también, porque también les gusta. Torrijas. El martes que viene es el Día del Padre. Normalmente hacemos mucho hincapié en el Día de la Madre, con razón. Hacemos mucho hincapié en el Día de la Madre, pero hacemos poco hincapié en el Día del Padre. No sé exactamente por qué. Tengo alguna leve intuición, pero no sé exactamente por qué no celebramos tanto el día del Padre. El Día del Padre es importante porque nos recuerda algo fundamental, que es que todos nosotros tenemos un Padre. Aquí no se escapa nadie. Aquí no se escapa nadie. Todos nosotros tenemos un Padre. Dependiendo del Padre que hayamos tenido, así será nuestra vida. Dependiendo de cómo sea nuestro Padre, de la influencia de nuestro Padre, así andaremos en nuestra vida. Dependiendo de cómo yo sea padre, así serán mis hijos. Dependiendo de cómo yo actúe como padre, así serán mis hijos también en el día de mañana. Aquí encontramos que los niños eran pequeños, eran bebés, eran infantes, y se lo llevaron a la presencia de Jesús para que Jesús pudiese orar por ellos. Y pudiese tocarlos. Déjame decirte algo en esta mañana, a todos, a los padres, a las madres, a todos los que, pero sobre todo a los padres masculinos, padres. Déjame deciros algo, nunca dejéis de orar por vuestros hijos. Nunca dejéis de orar por vuestros hijos. Yo sé que lo sabéis, pero dejádmelo recordar. Recordadlo, nunca dejéis de orar por vuestros hijos. Cada día es una aventura. Los hijos tienen diversas etapas. Cada etapa tiene sus riesgos y sus bendiciones. No hay una etapa mejor o peor. Todas son importantes, todas son iguales. Cuando tenemos a los bebés, a los niños que los estamos cogiendo, es impresionante, es hermosísimo. Cuando vemos que están creciendo es bonito, es precioso. Cuando vemos que ya tienen 12, 13, 14 años y ya empiezan con los barrillos y empiezan a mirarse al espejo y empiezan con sus cositas, también es bonito. Cuando ya empiezan a salir, que tienen su novio, también es bonito, aunque tú veas al novio y a la novia como un enemigo, pero bueno, también es bonito. Cuando llegan a las 3, a las 4 de la mañana y tú dices, ¿por qué no soy chiquitito? ¿Por qué no estás de todo? Yo tengo que estar aquí despierto hasta las 3 o 4 de la mañana porque ya tiene 18 años, 16, 17, y dices, madre mía. Pero todas las etapas son bonitas. Todas las etapas son bendecidas. Y cuando tienen sus niños y tú vas allí, todas son bonitas. Y todas las etapas tienen que estar regadas por las oraciones de los padres. Todas las etapas tienen que estar regadas por las oraciones de los padres. Alguien puede decir, yo oré mucho por mis hijos, pero no hables en pasado. No hables en pasado, sigue orando en presente por tus hijos, aunque tus hijos tengan 55 años. Sigue orando en presente por tus hijos, porque tus hijos necesitan la oración de los padres. Mira lo que dice en Job, en el capítulo 1, Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. Job, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía todos los días. Todos los días. Aquí encontramos a un hombre que nos describe el texto bíblico, nos lo describe como un hombre perfecto, como un hombre recto, como un hombre temeroso de Dios y como un hombre apartado del mal. Job era un hombre íntegro, era un hombre santificado, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que intentaba agradar a Dios con su vida. Y este hombre tenía, como vemos aquí en el texto, tenía un montón de hijos. Todavía no ha llegado la catástrofe. Todavía no ha llegado el problema, todavía no ha llegado el sufrimiento, todavía no ha llegado que sus hijos murieran.
Todavía no ha llegado que se convirtiera de rico a pobre. Todavía no ha llegado la ofuscación y el enfado de su esposa. Todavía no había llegado la enfermedad a su cuerpo, pero sobre todo todavía no había llegado la muerte de sus hijos. En este momento sus hijos ya son mayores, tiene 7 hijos, tiene 3 hijas, 10 hijos en total, y estos hijos que ya eran mayorcitos, dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque tenían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y juntos, incluso con las 3 hermanas, pues tenían una fiesta, tenían fiestas y disfrutaban de esa fiesta, seguramente con gente de su edad, con amigos, etcétera, etcétera. Y es interesante lo que hace Job, porque Job, habiendo pasado en turno los días del convite, enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, porque Job también era el sacerdote. Job era el sacerdote de su familia. Job era el pastor de su familia. Job se preocupaba por su familia, por sus hijos, intercedía delante de Dios por sus hijos. Y en aquel momento, en aquella dispensación lo que se hacía era ofrecer holocaustos por el posible pecado de los hijos, de sus hijos. Él decía, voy a ofrecer holocaustos, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado en sus corazones. De esta manera, Job hacía eso todos los días que se juntaban. Es decir, déjame decírtelo de una forma que todos podamos entendernos. Job intercedía todos los días por sus hijos. Job intercedía, es decir, a Job le preocupaban sus hijos. A Job le preocupaba la santidad de sus hijos. A Job le preocupaba cómo se comportaban en la fiesta. A Job le preocupaba el testimonio público de sus hijos. A Job le preocupaba que se hicieran las cosas bien por sus hijos. Job aprendió a orar, a levantar sacrificios por el posible pecado de sus hijos. Igual que los padres, igual que las madres, tenemos que estar orando continuamente, levantando sacrificios de oración por nuestros hijos. Los hijos no lo saben, pero necesitan nuestras oraciones. Necesitan nuestras oraciones. Déjame decirte algo que tú sabes de sobra. Basta con que estés 2 minutos en la calle para que tú lo sepas. La situación que hay en el mundo es terrible. Terrible. La situación que estamos viviendo cada día es terrible. El daño que se está haciendo a las familias, el daño que se hace a los matrimonios, el daño que se hace a los niños. Cada vez hay más niños violentados, cada vez hay más niños con palizas enormes por parte de sus padres, cada vez hay más niños que están en centros de menores. Yo tengo un hermano en la fe, y tú también, un hermano en la fe, el padre de Aitana, que trabaja en un centro con niños que están ahí, con jovencitos, que han pasado 1000 maneras, 1000 cosas con sus padres. En mi labor pastoral, cuando hablo muchas veces con las personas, en muchas ocasiones, creerme, en muchas ocasiones sale a relucir su infancia. En muchas ocasiones sale a relucir su infancia. Y cuando sale a relucir su infancia, yo tengo que dar gracias a Dios, porque hay hombres y mujeres que me dicen, mi infancia ha sido bonita. Mi infancia ha sido bonita. He tenido un padre y una madre que me han amado. Mi padre y mi madre han estado siempre conmigo. Pero también tengo que decir, aunque te parezca mentira, que es la mayoría, que hay gente que me dice, mi familia, mis padres y mi madre y mi infancia han sido un desastre. Y te lo está diciendo una persona con 35, 40, 50 años. Una persona que está hipotecada toda su vida porque sus padres no lo han hecho bien. Está hipotecada toda su vida porque algo ha ocurrido en el ambiente familiar. Algo ha pasado con el tratamiento, con la forma, con la manera de tratar a su hijo. Es verdad que después los hijos toman sus decisiones. Es verdad que después los hijos tienen que tomar su iniciativa. Pero no hace falta ser muy listo para saber que dependiendo en muchas ocasiones de la actitud de los padres, así han sido después la vida de los hijos. He conocido a gente mal, gente sufriendo, gente que incluso les cuesta trabajo abrazar a sus padres por el daño que han recibido cuando eran pequeños. Y vemos que aquí Job sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era orar por sus hijos, poner delante de Dios a sus hijos. El mundo es una guerra,
y van a por los niños, por los jóvenes. La situación de los jóvenes hoy en día es una situación muy peligrosa, muy peligrosa. Y la situación de las familias igual. Ayer me comentaba Chari, cuando vino el padre a recoger por la tarde a Emma, me comentó que habían ido a comer a un McDonald's en el centro de Sevilla, en La Campana. Habían ido a comer un McDonald's y claro, pues Emma estaba loquita con el McDonald's. Y estaban allí y resulta que al lado de Chari y de Emma estaba una familia, un padre, una madre y dos hijos, un bebé que estaba en un carrito, bueno, un bebé, tendría un año y pico, un bebé, estaba en un carrito y otro hijo que tendría 5 o 6 años. El padre estaba con el móvil, la madre estaba con el móvil, el hijo de 4 o 5 años estaba con el móvil. Tenían la hamburguesa, las patatas fritas, los refrescos allí. Y el bebé de un año y pico le hacía así a la madre para reclamar su atención. Claro, el bebé todavía es demasiado pequeño cuando pasa un tiempo le darán otro móvil. Estaba tocando a la madre y la madre estaba allí con el móvil. Déjame, chiquillo, déjame. Y estaba allí con el móvil. De vez en cuando el hermano mayor de 4 o 5 años le hacía alguna cosita al niño y tal. Los padres estaban en un McDonald's. Ellos podían haber dicho: hoy ha sido un sábado precioso, hemos estado en el McDonald's como familia, hemos disfrutado de la hamburguesa como tantas familias, ¿verdad?, con sus niños. Pero lo que podía haber sido un disfrute, un tiempo de familia, se había convertido en un tiempo para ver el móvil. Y lo más significativo es que vino una de las muchachas trabajando allí en el McDonald's. Se acercó a la mesa donde estaba Chari y Emma y estaba recogiendo, y la muchacha, sin ton ni son, sin decir absolutamente nada, la muchacha se dirigió a Emma y le dijo: esto es lo importante, esto es lo importante, lo que estáis haciendo vosotros, hablar. Esto es lo importante, lo que estáis haciendo vosotros, una abuela con su nieta, hablar. Cuando se fue la muchacha, Emma le dijo: abuela, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Por qué me ha dicho eso? Y entonces Chai le dijo: mira la mesa que tienes al lado. ¿Qué están haciendo? Están con los móviles. Por eso la muchacha lo ha dicho. ¿Cuántas veces esta muchacha trabajando en el McDonald's habrá visto la misma situación? ¿Cuántas veces habrá visto a familias que están con el móvil o le dan el móvil al niño para que se queden quietos? Para que se queden quietos, para que les dejen tranquilos. Esa familia no sabe lo que están haciendo, porque como estamos en un mundo en el que todo se hace así, no son conscientes del daño que le están haciendo a sus hijos, porque estamos en familia, pero cada uno es una individualidad. Estamos en familia, pero cada uno va a lo suyo. Estamos en familia, pero no hablamos. Estamos en familia y estamos viendo un vídeo. Estamos en familia y estamos siendo virtuales en un sentido, porque no pasamos tiempo. ¿Es más complicado pasar tiempo hablando con los hijos? Evidentemente. Tú le pones a tu hijo un móvil o una cosa o una tablet con cosas y te puede llevar 2 o 3 horas tranquilamente. Es más difícil, es más complicado. Claro que sí, porque exige más de ti. Exige más concentración, exige más atención, exige hablarle, etc. Pero los resultados se verán en el futuro. Se verán como los niños que interactúan con los padres, los niños que hablan con los padres, se verán en el futuro cómo crecen mejor que esos niños que no hablan con los padres y que la actividad familiar se convierte en ver un móvil. Cuidado, porque también nosotros podemos hacerlo. También podemos ir por el camino más fácil. También podemos ir concentrándonos en las cosas, olvidando a la gente, la persona que tenemos al lado. Job era consciente que sus hijos podían haber pecado y se puso en oración por ellos. Intercedía a Dios por ellos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto de poder orar por nuestros hijos. Pero fijaros que una de las cosas más tristes que pone en este texto que hemos leído
en Mateo 19, del 13 al 15, una de las cosas más tristes es que los discípulos la reprendieron. Los discípulos reprendieron a todos aquellos que habían llevado a los niños. Aquí tenemos a Jesús, y Jesús está allí. Los padres, los amigos, los familiares llevan a los niños a Jesús, y en vez de decir a los discípulos, venga, venid, está aquí el maestro, venga, que está aquí el buen pastor, venga, que venid los niños, que Jesús va a orar por vosotros y os va a poner las manos en vosotros. En vez de decir eso los discípulos lo que hacían era que la reprendían. No, dejarlo tranquilo, es el maestro. Dejarlo ahí, está demasiado cansado, tiene mucho trabajo, tiene mucha actividad, acabamos de hacer un viaje, va ahí, cuidado, no trae los niños. Lo reprendieron. En vez de hacer que los niños se acercaran, cogiéndoles de la mano, acercándolos a Jesús, dándole las gracias a los familiares por traer a los niños, lo que hacían era que le reprendían. Qué triste. Los que tenían que hacer que se llegaran a Jesús, los alejaban de Jesús. Qué triste, qué pena. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es una respuesta tremenda. Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa fue la respuesta de Jesús. Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Los niños eran demasiado pequeños para ir solos, no tenían conocimiento, eran bebés. Se lo tenían que llevar los padres o los familiares a la presencia de Jesús para que Jesús los tocase y orase. Los discípulos los reprenden por llevarlo y Jesús dice, no se lo impidáis. ¿Cómo podemos impedir que los niños vayan a Jesús? ¿Cómo podemos impedir que nuestros hijos vayan a Jesús? ¿Cómo podemos impedir los padres que los niños vayan a Jesús? Déjame decirte tres cosas en esta mañana. La primera es, podemos impedir que los niños vayan a Jesús con el mal ejemplo de los padres. Con el mal ejemplo de los padres. Y creo que todo el mundo me entiende. Con el mal ejemplo de los padres. Hay padres que son muy religiosos, pero no son cristianos. Hay padres muy legalistas, pero no son cristianos. Hay padres muy fanáticos, pero no son cristianos. Hay padres que hacen de todo, pero no dan un ejemplo a sus hijos, de coherencia, de integridad, de amor, de entrega, de compromiso, de santidad, de amarse como matrimonio. No lo hay. Hay muchos niños que viven en una situación que es irreal. En una situación que ven a sus padres adorar el domingo y después ven a sus padres discutir durante la semana. Hay niños que ven a sus padres que leen la Biblia aquí los domingos y después nunca leen la Biblia en su casa. Hay padres que ven a sus hijos aquí en la iglesia orar de forma muy bien y en sus casas nunca oran. Hay niños que ven a sus padres aquí con una actitud amorosa, cariñosa, y después en su casa nunca son amorosos ni cariñosos. Cuidado, hermano, cuidado, porque nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos, ningún niño es tonto. Nuestros hijos ven, sienten, disciernen, son listos. Y podemos hacer con nuestra manera de actuar, con el mal ejemplo, como padres, podemos hacer que nuestros hijos se aparten. Y después diremos, es que se han apartado. No estoy hablando de aquellos que son consecuentes. No estoy hablando de los padres que son ejemplo. No estoy hablando de los padres que están dando la última gota de su sangre por sus hijos y aman a sus hijos y son consecuentes con su fe. Estoy hablando de los padres que no son consecuentes. Estoy hablando de los padres que son un mal ejemplo para sus hijos. ¿Tú quieres impedir que tu hijo se acerque a Jesús? Ser un mal ejemplo con tu hijo. Critícalos constantemente. Di a tu hijo cosas, compáralos con otro. Dile que es poco inteligente. Dile que es muy bajito. Dile que no sirve para nada. Dile que su primo es más importante que él. Dile que el vecino del otro lado, ese niño es mejor que él. Dile que no sirve para estudiar. Dile que no sirve para hacer cosas. Díselo continuamente. Dile que es tonto, que es un imbécil. Díselo. Y ese niño se apartará de los caminos de Dios, a no ser que sea por la gracia de Dios que continúe. No se lo impidáis.
Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ahora, déjame decirte también algo, no solamente a los padres, a la propia iglesia también, a la propia iglesia. La iglesia como tal, tenemos una responsabilidad con nuestros niños. Una iglesia cojea de una forma tremenda cuando hace demasiado énfasis en los jóvenes y olvida por completo otros ministerios. Cojea de una forma terrible. Una iglesia cojea de una forma terrible cuando le da mucha importancia a los niños y olvida otros ministerios. Una iglesia cojea terriblemente cuando le da mucho énfasis a la obra social y no le da importancia a otros ministerios. Somos seres humanos que muchas veces estamos desequilibrados y le damos más importancia a una serie de cosas que a otra. La iglesia todos somos importantes. Los jóvenes son importantes. Y déjame decirte algo que tú también sabes muy bien. Cada vez el grupo de edades que vienen a las iglesias cada vez son más mayores. Dentro de un tiempo habrá mucha gente mayor en esta iglesia, quitándome a mí, no, pero habrá mucha gente mayor en la iglesia. De hecho ya lo hay, ya hay gente mayor en la iglesia. ¿Qué hacemos con los mayores? ¿Le damos tanta importancia a los jóvenes que dejamos a los mayores? ¿Le damos tanta importancia a los niños que dejamos a los mayores? ¿Le damos tanta importancia a los matrimonios que dejamos a los mayores? Porque los mayores también necesitan de Dios. Los mayores también necesitan reunirse. Los mayores también necesitan conocer la palabra. Los mayores también necesitan estudiar las Escrituras. Los mayores también necesitan orar y tener ministerio. Los mayores tienen un valor impresionante a los ojos de Dios. Una iglesia sana, una iglesia equilibrada es la que le da importancia a todos, a todas las edades. Y hay gente comprometida, gente sacrificada, gente entregada, con un llamamiento de Dios para trabajar con los niños, para trabajar con los jóvenes, para trabajar con los adolescentes, para trabajar con los matrimonios, para trabajar con la obra social, para trabajar con personas divorciadas, que cada vez hay más también, etcétera, etcétera, etcétera. Con mujeres, con hombres. Una iglesia sana es la que se preocupa de todos los grupos de la iglesia y no hay una balanza donde pese más unos que otros. Todos somos iguales y todos necesitamos de gente comprometida. Aquí hay gente que está muy comprometida con su ministerio, hay gente que está muy comprometida. Algunas veces digo, hay gente que llevan años y años y años comprometida con su ministerio y están dando el do de pecho con su ministerio y tienen que ser así, no puede ser de otra manera. Porque cuando Dios llama te pide lo máximo, aunque Él es el que se lleva la gloria. Necesitamos en la iglesia cuidarnos los unos a los otros y necesitamos cuidar a los niños. Necesitamos cuidar a los niños y bendecir a los niños. La iglesia tiene que preocuparse y ocuparse de los niños. Preocuparse y ocuparse de los niños. Y no sé si somos conscientes, hermanos, de la importancia de los niños. La iglesia que estuve predicando el domingo pasado, en Guillena, hace años, invité al pastor que estaba en Sevilla, en otra iglesia, lo invité a predicar, que estábamos allí, estábamos en otro local, vino con su esposa. Este matrimonio tienen 5 hijos, cuando ellos vinieron a predicar hace, no sé, si 15 años por ahí, sus hijos ya eran mayorcitos. Y en la iglesia donde él estaba pastoreando en Sevilla, en Santa María de Ordá, en Sevilla, no tenían niños. Era una iglesia de personas mayores, no tenían niños. En aquel tiempo nosotros teníamos un montón de niños. Se nota que la gente no ponía la televisión por la noche. Teníamos un montón de niños. Y cuando él vino a predicar aquel día, una de las cosas que me dijo él, y la esposa me dice, qué alegría ver tantos niños. Qué alegría ver tantos niños. En nuestra iglesia no hay niños. En nuestra iglesia son personas mayores, no hay niños. Qué alegría ver tantos niños. Cuando yo fui este domingo pasado, había niños. Una iglesia pequeñita, pero por lo menos había 6 o 7 niños. Qué bendición ver a los niños. Qué bendición que los padres lleven a los niños a la iglesia. Qué bendición que los padres vayan con los niños. No que envíen a los niños, sino que vayan ellos con los niños a la iglesia. Qué bendición cuando realmente tú ves que la iglesia también se ocupa de los niños. Preocuparnos y ocuparnos de los niños. Los maestros tienen que ocuparse de los niños. Los responsables de la escuela dominical tienen que ocuparse de los niños. El consejo de la iglesia tiene que ocuparse de los niños.
El pastor tiene que ocuparse de los niños porque es tremendamente importante. Tremendamente importante. La alabanza también tenía que incluir elementos para los niños. Es importante que tengamos una mentalidad como iglesia de que todos los grupos, los diversos grupos que integran la iglesia son extremadamente importantes. Los niños también. Los niños también. Porque no solamente es esa cosa que a mí me enfada cuando lo escucho, que es el futuro. Déjate de futuro. Los niños son el presente de la iglesia. Y aquí, gracias a Dios, hermano, tenemos un buen grupo. Algunas veces tenemos, cuando salen al frente, tenemos a lo mejor 5 niños y otros domingos tenemos 15 niños. Tenemos niños. Cuando este pastor me decía hace años, qué bueno que la iglesia está tan llena de niños, yo decía, es que tú no los escuchas berrear. Es que tú no los escuchas cuando se mueven y dan la vuelta a la iglesia. Es que tú no escuchas cuando hablan y los padres están... Es que tú no escuchas el ruido que hacen los niños. Pero qué bendición es tener niños. Qué bendición es tener niños. Qué bendición es que los niños vengan a la iglesia. Hace unos cuantos domingos, hace un tiempo, ¿recordáis? Sacamos a los niños al escuela dominical, no recuerdo dónde era, en el culto de Navidad, no recuerdo muy bien. Y había 2 niños que decían, hubo un niño que decía, yo quiero ser escritora. ¿Que dónde está? Que no la veo. Está en la escuela, vale. Yanira, yo quiero ser escritora. Otro quería ser policía. Y hubo otro que quería ser policía. Y nunca olvidaré la respuesta, un niño, yo quiero ser policía. ¿Ah, sí? Sí, yo quiero ser policía. Yo voy a detener a los malos. Oh, yo voy a detener a los malos. Y toda la iglesia ahí mirando y los padres con la baba. Y voy a detener a los malos. Y después les voy a predicar el evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Y después les voy a predicar el evangelio. Vamos, lo que nos enseñó esos niños aquel día y tantas otras veces es tremendo. No me extraña que de los niños fundaste la alabanza. Los niños dicen verdades a pares y dicen cosas muy importantes y nos enseñan. Ojalá que los niños vean en la iglesia a sus titos, cuando hablo de titos estoy hablando de cada uno de nosotros, vean en la iglesia a gente comprometida. Vean a la iglesia a modelos, que los niños vean a gente, a nosotros como modelos. En la iglesia, en mi iglesia hay fulanito. ¿Y sabes lo que pasa con fulanito? ¿Qué? Que me trae todos los domingos caramelo. ¡Wow! Aquí tenemos la mujer caramelo, que es Loli. Desde que conocemos a Loli, siempre trae caramelo. Siempre trae caramelo. Mis hijas, que ya son mayores, recuerdan cómo Loli traía caramelo desde los tiempos inmemoriales. Y lo sigue trayendo. Una de las cosas que me dice Emma cada vez que viene, me dice, ¿va a estar la mujer que da los caramelos? Fíjate. ¿Hay un ministerio de caramelo? Yo no sé si hay un ministerio de caramelo. ¿Hay algún don de caramelo? Pues yo no sé, creo que... Pero hay una mujer que trae caramelo. Y que cuida a los niños. Tenemos que bendecir a los niños. Y estar con los niños y abrazarlos y quererlos. Y cuando un niño se acerca a ti y le diga, ¡ah!, el niño nunca más se acercará a ti, te lo garantizo. Los niños tienen una intuición, una sensibilidad tremenda para saber con quién acercarse. Y eso es maravilloso. Una de las experiencias que yo como pastor tengo es la cantidad de veces que los niños se acercan a mí y me han abrazado. Y lo siguen haciendo. Se acercan a mí y me abrazan. Eso es algo maravilloso. Maravilloso. Ves que los niños se acercan y te dan un abrazo y se van. Pero te dan un abrazo. Eso es maravilloso. Eso no se paga con nada. Que la iglesia, que los niños vean en la iglesia la preocupación que tenemos también por ello, que oramos por ello, que pensamos en ello. Y no solamente por otros ministerios en la iglesia. La gracia de Jesús toca a los niños, nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Hay gente que ya son muy mayores. Samuel es muy mayor ya. Samuel tiene 55 años ya. Eso quisiera la madre. Samuel desde chiquitito venía y me abrazaba.
desde chiquitito y sigue haciéndolo, ¿eh? Ahora estaba sentado ahí, cuando he llegado me he sentado, ha venido detrás mía y me ha puesto sus brazos encima mía. Lo sigue haciendo. Joel, ¿qué os voy a contar de Joel? ¿Qué os voy a contar de Joel? Lo que pasa es que ya Joel es del servicio militar y es otra cosa. Pero ¿qué os voy a contar de Joel? Todos sabemos, Joel. Luna, sigue, cada domingo se va acercando también. ¿Tú has experimentado eso? ¿Tú has experimentado que los niños se acercan y tú le estás dando un mensaje a los niños que para ti son importantes? No solamente los padres, sino la iglesia. Son importantes para ellos. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fijaros, hermanos, que aquí estamos viendo también otro de los momentos en los que Jesús toca con sus preciosas manos. En lo que Jesús toca con sus preciosas manos. Las manos de Jesús tocan a los enfermos, las manos de Jesús tocan a los niños, las manos de Jesús tocan también a la gente que se cae. A la gente que se cae. Cuando caemos, necesitamos una mano que nos levante. Y si caemos en el mar, ya ni te cuento, de que necesitamos a alguien que nos coja la mano y nos levante de la tempestad del mar. Fijaros que dice el versículo 30, que es un versículo muy importante, dice sobre Pedro, dice: Pedro estaba andando sobre el mar, te lo recuerdo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Siempre es lo mismo. Fijaros el orden: vio el fuerte viento, enseguida tuvo miedo, como consecuencia del miedo comenzó a hundirse, y como consecuencia de que empezó a hundirse pidió ayuda: Señor, sálvame. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Vemos los problemas, como consecuencia de ver los problemas tenemos miedo, como consecuencia de ver los problemas, de tener miedo, empezamos a hundirnos, depresiones, tristezas, dudas, desesperación, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de hundirnos, entonces le decimos: Señor, ayúdame. Cuando ya nos queda otro remedio, cuando ya estamos hundidos en el mar, cuando ya estamos hundidos en la desesperación, en la tristeza, cuando ya estamos hundidos en la negrura, entonces decimos: Señor, sálvame, que me ahogo. Señor, sálvame, que me ahogo. Pero para hacer eso, para llegar a eso, hemos tenido que ver los problemas, hemos tenido que tener miedo, hemos empezado a hundirnos, y entonces decimos: Señor, tú eres el único que puedes hacerlo. Solamente tú puedes hacerlo. Y le pedimos ayuda a Jesús. Dice el Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando estemos en el día de la angustia, y todos nosotros pasamos por día de angustia, cuando pasemos por el día de la angustia, por el día del mar embravecido y nos hundimos, dice Jesús: invócame y yo te libraré. Es una promesa suya. Invócame y yo te libraré. Y como consecuencia de eso tú me honrarás, me adorarás. Dice el Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Hay algún día que tú temas? Para ser honesto,
seguramente todos los que estamos aquí tenemos que decir sí, sí. Hay días en mi vida que yo temo. Cita con un médico, los resultados de un TAC, cita con el jefe me ha mandado a llamar, la empresa está mal, ¿qué me va a decir el jefe? Mi mujer ha dicho que tenemos que hablar y nuestro matrimonio está mal últimamente, ¿qué me querrá decir mi mujer? Etcétera, 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 etcétera. En el día en que temo, no me queda más remedio que confiar en ti. En el día en que temo, no me queda más remedio que confiar en ti. Tengo un examen y dependiendo de ese examen voy a seguir la carrera o no. Y tengo miedo, porque no sé si he estudiado suficiente, no sé si voy a entrar. En el día en que temo, yo voy a confiar en ti. No nos queda otra, confiar en Él. En Isaías, en el capítulo 49, Isaías, capítulo 49, versículo 16, dice, Isaías 49, versículo 16, dice, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí estarán siempre tus muros. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, en las palmas de la mano te llevo grabado. Te llevo grabado. En las palmas de mis manos, de las manos de Dios, te llevo grabado. Te he dicho en esta mañana 3 cosas que creo que son importantes. La primera es que Jesús toca a los niños. Que los padres no impidan a los niños acercarse a Jesús, con su mal ejemplo. Que la Iglesia se preocupe por los niños y los ame. Todos, Todos. Los jóvenes incluidos, los adultos incluidos, los adolescentes incluidos. Que amemos a los niños y nos preocupemos por ellos. Te he dicho en esta mañana que Jesús tocaba a los enfermos, a los que acudían a Él, a los que llevaban, a las personas que estaban malas. Y te he dicho en esta mañana que Jesús hablaba con multitud de gente y iba tocando personalmente también a aquellos enfermos. Me encanta. Jesús tocaba a los enfermos. Déjate tocar por Jesús. Déjate tocar por Jesús. Y lleva a Jesús a las personas que tienes que llevar para que Jesús los sane. Y te he dicho en esta mañana también que cuando te estés ahogando, cuando estés metido en el mar, cuando fluya el miedo en tu vida, cuando ya no puedas más y te vayas hundiendo, te he dicho en esta mañana que clames para que Jesús te dé la mano y te saque del mar embravecido y te saque del desespero, del momento malo en que estás viviendo. Todos en ese momento tenemos que decir, Señor, confío en ti. Confío en ti. Me estoy hundiendo, pero no puedo salir. No puedo salir. Solo tú me puedes sacar. Dame la mano para salir de ahí. Eso es lo que hace la gracia. La gracia no pisotea a uno para hundirlo. La gracia no deja a los niños fuera. La gracia no le dice a los enfermos, aquí no, vete por ahí. La gracia siempre ama, siempre toca, siempre cuida, siempre da. Eso es lo que hace la gracia. Ojalá que todos los que estamos aquí podamos ser eso. Personas que toquemos a los necesitados, a los que tienen problemas, a los enfermos, a los niños. Y les toquemos y oremos por ellos con la gracia. Amén. Amén.